acerca de la restricción de actividades nocturnas, ¿cuál es el criterio sanitario? Si nos puede explicar eso. Muchas gracias. Cómo no, gracias a vos, Marcelo. Del primer punto es, desde el punto de vista sanitario, la campaña de vacunación de la Argentina ha sido más lenta y más demorada de lo que todos pretendíamos y esperábamos. De manera que es muy importante saber que si nosotros hubiéramos estado en este momento con la mayoría de los grupos de riesgo vacunados, el escenario sería distinto. Desde esa perspectiva podríamos haber estado mejor. Ahora, decididamente, cuando vos avanzás con la campaña y una vez que aplicás la vacuna pasan 2 a 3 semanas, las personas empiezan a tener protección. De manera que hay una integración absoluta entre las dos cosas que estamos hablando en términos sanitarios, que es lo que yo te puedo explicar bien. Y lo segundo que me parece muy importante explicarle a la gente. Nosotros estuvimos trabajando y reuniéndonos en los grupos técnicos, en los ministerios de salud, también los grupos políticos, los jefes de gabinete, entre nación, ciudad y provincia, como siempre lo hemos hecho. Y siempre tenemos la misma metodología. Hacemos una primera parte de compartir información y ponernos de acuerdo con la mirada epidemiológica. Una segunda parte de discutir áreas o escenarios de toma de decisiones en términos de políticas públicas. Y una tercera parte de bajada a terreno concreto de cuáles son las medidas de que a cada lado de la General Paz o en coordinación con la Nación pudiéramos tomar. Y ese proceso lo hemos transitado nuevamente, una vez más, dialogando y analizando la información. ¿Y qué cosas hemos procesado en términos técnicos? Es que la segunda ola en la Argentina, en el área metropolitana y particularmente lo que yo puedo explicar bien, que es la ciudad de Buenos Aires, ustedes la he mostrado recién epidemiológicamente, es una segunda ola que lleva 2 semanas, que tiene una aceleración muy intensiva y que tiene valores de número de casos muy altos. Segunda ola que en la ciudad de Buenos Aires, que es lo que a mí me gusta describir, tiene un componente de gente de edad joven y de edad mediana muy intenso y tiene un componente de edad muy avanzada con cierta protección inmunológica por la vacuna. Esa es la descripción epidemiológica. Dada esa descripción epidemiológica, y analizando los mecanismos de transmisión y de generación de la enfermedad, que básicamente se ven con toda claridad en el grupo entre 15 y 40 años por la socialización, sobre todo nocturna, pero por la socialización en general, las situaciones y lo que todos podemos ver del transporte público y sobre todo que la mayoría de las investigaciones epidemiológicas nos indican que muchos de los contagios están vinculados a encuentros sociales, familiares o laborales en lugares cerrados y mal ventilados, dada esa mirada de qué está pasando con la circulación viral en la comunidad, tenemos una mirada común de que tenemos que decidir algunas medidas de corte de restricción en el componente de la nocturnidad, en el componente del transporte público o el control de transporte público y en el componente de reuniones sociales, familiares y laborales en lugares de alto riesgo, sobre todo entendiendo que tenemos por delante 3 o 4 semanas que son el momento más crítico de esta segunda ola, por múltiples motivos, pero el principal de todos es porque la campaña de vacunación está avanzando más aceleradamente y necesitamos llegar al principio de mayo con los grupos de riesgo más completamente protegidos por lo que yo les estaba contando. Así que hasta ahí son todas nuestras coincidencias. Dadas estas coincidencias, le hemos elevado a los grupos políticos de cada uno de nuestros gobiernos esta mirada y estas coincidencias y ahora los responsables políticos dialogarán, discutirán y propondrán las medidas operativas que consideren. Pero lo que te quisiera decir, Marcelo, es que este camino, este tránsito lo hemos hecho como siempre y esta mirada que estoy describiendo es una mirada común de los 3 grupos técnicos. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. Fuentes de la ciudad, de la provincia de Nación, afirman que no hubo acuerdos totales con respecto a las reuniones de ayer. ¿Por qué fracasó esta reunión? Y es posible en ese marco si hay o si podría haber medidas distintas entre provincia y ciudad. Y por último, sobre este tema, ¿la ciudad va a acatar todas las medidas que disponga a partir de hoy o de mañana en la Nación? Le pregunto, toque de queda nocturno, horario de cierre de actividades o bien el transporte público, ¿lo va a acatar o la ciudad va a mantener su postura? Gracias. Sí,
Primero te tengo que decir que todavía las medidas no están decididas, con lo cual no podemos discutir qué medidas son y quiénes, de qué forma se cumplen y si son iguales o diferentes, con lo cual me remitiría a lo que yo te puedo decir hasta el día de hoy y es la visión de que tenemos que trabajar en limitar, disminuir, mitigar los encuentros sociales, familiares y laborales de un lado y que tenemos que disminuir críticamente el riesgo de interacción social en la nocturnidad y que tenemos que cuidar decididamente de una manera más intensiva el transporte público, fue un consenso absoluto, con lo cual no entiendo allí dónde entran las palabras que vos emitiste. Ahora, más allá de ello, por supuesto que dada esta mirada en común, luego puede haber miradas diferentes, es la intensidad, la modalidad, pero eso es algo que todavía se está dialogando, con lo cual difícilmente podamos debatir sobre ellas cuando todavía no están decididas. Ministro, buen día.